Buenas y bienvenidos a una nueva sección de los algoritmos de regresión. En este caso vamos a utilizar las máquinas de soporte vectorial, o bien, como yo prefiero llamarlas en inglés, Support Vector Machine. La verdad es que son unas herramientas muy útiles y que vamos a utilizar tanto para el caso de regresión en esta parte del curso como en el caso de clasificación en la siguiente. Por tanto, valdrá la pena echarles un ojo porque veréis que son unas técnicas bastante chulas, algo complicadas, no os lo voy a negar, no es precisamente moco de pavo la máquina de soporte vectorial, pero la verdad es que nos van a ser de muchísima utilidad. Y por tanto, vamos a introducirlo como concepto en primer lugar. La máquina de soporte vectorial sirven tanto para llevar a cabo regresiones lineales como no lineales. Van a depender de lo que vamos a llamar un núcleo o, utilizando la palabra inglesa o alemana, kernel, ¿vale? El kernel va a determinar el tipo de regresión que lleva a cabo la máquina de soporte vectorial. Por eso las llamamos Support Vector Regression o las máquinas de soporte vectorial para el caso de regresión. La idea será ajustar el mayor corredor posible, o pensándolo así es como si fuera una calle que separará dos clases. En el caso del Support Vector Machine para clasificación, solo que en el caso de hacerlo para regresión, intentando que en el interior de ese pasillo, en el interior de esa calle, queden cuantos más puntos del conjunto de datos mejor, limitando eso sí la anchura, lo que vamos a llamar el margen máximo de la máquina de soporte vectorial. Por así decir, imaginaros una calle, una recta, y en torno a la misma dos pasillitos, uno por encima y uno por debajo. La idea es que en el interior queden cuantos más puntos mejor del conjunto de datos en el caso de resolver el algoritmo para regresión. En el caso de clasificación será lo contrario, intentaremos que ese pasillo separe lo más posible las dos clases posibles. Por eso os digo que hay muchas similitudes entre utilizar máquinas de soporte vectorial para clasificar o para regresión. ¿Y cómo controlamos la anchura de ese pasillo? Porque la calle o el pasillo que establezcáis en torno a la recta puede ser más grande o más pequeño. Pues bueno, se controla mediante un hiperparámetro del algoritmo, un parámetro que vamos a llamar epsilon, y que cuanto mayor sea ese valor, mayor será la anchura de la calle. Por tanto, el algoritmo de Support Vector Regression lo que hará será lo siguiente. Va a hacer una regresión lineal, solo que en lugar de hacerlo en el espacio de datos que tenéis, utilizará un espacio vectorial de dimensión superior. Por así decir, en lugar de hacer una regresión en el plano, en el caso de dos variables, va a hacer una regresión en un espacio de dimensión 50, me lo invento, ¿vale? Un espacio de dimensión muy elevada. Podemos pensar que cuando creamos una supervector regresión es como si cada uno de los puntos del conjunto de entrenamiento que utilizáis para crear la máquina de soporte vectorial representara en sí mismo una dimensión del problema. Claro, cuando evaluáis el núcleo entre un punto de test y un punto del conjunto de entrenamiento, el resultado será una coordenada trasladada a esa dimensión. Por tanto, cuando yo tenga mi punto de testing y le aplique la evaluación de la máquina de soporte vectorial, trasladaré ese punto de test, que a lo mejor estaba en 3 variables, 4 variables, 5 variables, a ese espacio de dimensión superior. Una vez que lo tenga en ese espacio de dimensión superior, básicamente representaremos ese vector como K, y teniendo ese vector lo que haremos será llevar a cabo la regresión en dicho espacio de dimensión superior, ¿de acuerdo? Por tanto, la máquina de soporte vectorial sirve para aumentar la dimensionalidad del problema, convertir el problema de un espacio de dimensión pequeña en un espacio de dimensión superior, y en ese espacio de dimensión superior llevar a cabo la regresión que nos interese, la regresión propiamente dicha. De modo que cuando volvemos a nuestro espacio 2D, como la figura que tenéis en pantalla, lo que estáis viendo es la proyección, la silueta, por así decir, de cómo quedaría esa recta en un espacio de dimensión 50 cuando la proyectáis sobre vuestro conjunto de datos. Si queréis más información, la web de scikit-learn, que recordad es la librería de Python que utilizamos en muchos casos para nuestro curso, tiene unos ejemplos brutales y magníficos que os recomiendo revisar. Tenéis el link, como siempre, aquí en pantalla y en la descripción de la clase.
Por tanto, esa va a ser la idea del algoritmo. Aquí tenéis una representación bastante clara de cómo funciona la máquina de soporte vectorial para la regresión. En el centro podéis ver la recta de regresión y en torno a ella esos dos pasillos, esas dos calles, por así decir, de anchura epsilon cada una de ellas. Fijaros a la derecha que tenéis la distancia epsilon. Entonces, cada una de las rectas que acompañan arriba y abajo en este gráfico al pasillo central son los potenciales vectores de soporte. Precisamente el soporte vectorial son las dos rectas que acompañan, que actúan a modo de límites, serían las aceras de la calle, ¿no? De límites. Y fijaros que el objetivo es que en el interior queden cuantos más puntos mejor dentro de ese corredor. Claro, jugando con el hiperparámetro, si lo hacemos muy estrecho, me queda un margen muy rígido y es muy complicado hacer que todos los puntos queden en el interior. Lo contrario, si exageráis haciendo un margen epsilon terriblemente grande, entonces vais a ver que hay muchísimas rectas que cumplen la condición. Entonces el epsilon jugará un papel súper importante dentro del algoritmo. Entonces el algoritmo en general se hará del siguiente modo. Tendremos un conjunto de entrenamiento, llamémosle training T mayúscula, que estará formado por la matriz de características X y la variable a predecir, una variable numérica y, que cubra básicamente el dominio de interés y vaya acompañado de las soluciones dentro de dicho dominio, es decir, el vector de las is forma parte, ¿no?, de lo que quiero predecir. El trabajo de la máquina de soporte vectorial será aproximar la función que se ha utilizado para generar los puntos de entrenamiento, es decir, la máquina de soporte vectorial me va a buscar una función f tal que aplicada al dominio X me dé como resultado los puntos Y. Y básicamente eso es como va a actuar la misma. En el caso del problema de clasificación, como veremos más adelante, los vectores X se utilizan para definir un hiperplano que lo que hace es separar las dos categorías de nuestra solución. En este caso, los vectores que se utilizan son los que se llevan a cabo para la regresión lineal y los vectores que quedan más cercanos a los puntos de test son precisamente los vectores de soporte, por así decir, son los que pasarían por los puntos más cercanos respectivamente a la recta de regresión. Por tanto, fijaros que podemos evaluar nuestra función en cualquier lugar, por lo que cualquier vector podría estar más cerca de la ubicación en el conjunto de evaluación. ¿De acuerdo? Eso es en el caso de utilizar las máquinas de soporte vectorial para el problema de clasificación. Sería lo contrario a lo que tenéis aquí. En lugar de obtener una recta que aglutine en el interior de esos dos pasillos cuantos más puntos mejor para la regresión, sería qué recta separa mejor las dos categorías. Pero la idea fundamental es la misma, es obtener una recta y los dos vectores de soporte, de modo que o bien engloben cuantos más puntos mejor dentro del mismo, o bien separen como mejor sea posible la información de los dos conjuntos que se decidan, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona la máquina de soporte vectorial? Porque, claro, el support vector regression, veis que da como lugar una función, que la tenéis, aquí tenéis un ejemplo, un conjunto de datos, ¿no?, de color negro. Hemos buscado la máquina de soporte vectorial para regresión que mejor se ajusta a ellos, que sería esta de color rojo. Y tenéis una serie de vectores de soporte que son los puntos de color rojo. Pero ¿cómo funciona realmente el algoritmo? Pues básicamente se hacen estos pasos que vais a ver aquí. En primer lugar, se elige un conjunto de entrenamiento, le llamamos T, que consta de la matriz de características X, datos numéricos, y el vector de lo que queréis predecir. Se elige un núcleo, una función que actúa de núcleo, luego hablaremos de qué núcleos se pueden elegir y cómo cada uno de ellos tiene una serie de parámetros, y elegimos si, por ejemplo, hay que hacer alguna operación adicional, como por ejemplo una regularización que elimine el ruido que aparece dentro de ese conjunto de entrenamiento. El paso número 3 es crear la matriz de correlaciones, que le llamamos K, ahora veréis cómo se crea, y con esa matriz de correlaciones lo que hacemos es entrenar el modelo o bien de forma exacta o bien de forma aproximada, porque pasará por resolver un sistema de ecuaciones y obtener lo que ya se llaman los coeficientes de contracción, unos alfa sub i's para cada uno de los datos. Finalmente, utilizamos esos coeficientes para crear un estimador, llamémosle y estrellita, que a partir de los datos originales, las alfas y x estrella, sea capaz de darme la predicción de lo que voy a obtener. Hablemos un poquito más de cada una de estas fases porque es interesante, ¿no?
Para conseguir el núcleo, pues se puede utilizar un núcleo lineal, que de hecho podéis imaginar que es el que se utiliza para la regresión lineal. Sería, por así decir, un producto escalar de x con y, o se puede utilizar un núcleo no lineal, es decir, una phi de x aplicada a una phi de y, y eso nos da lugar a la matriz K de x, y en este caso. El más utilizado de núcleos no lineales tal vez es el gaussiano. De todas formas, iréis viendo durante esta sección y la análoga para la sección de clasificación que existen muchísimos tipos de núcleos que uno puede utilizar. Luego hay que decidir si necesitamos algo de regularización para eliminar o no el ruido, y finalmente, una vez que lo tenemos, se crea la matriz de correlaciones. Para esta matriz de correlaciones, como veis aquí, simplemente la entrada IJ de la matriz es e elevado a la suma de un coeficiente θ sub k por la diferencia de x sub k super i menos x sub k super j al cuadrado, y el término epsilon, esa distancia del corredor, por delta sub i j. Eso también lo veréis en el algoritmo, cómo se aplica esta fórmula para calcular la matriz de correlaciones. Y evidentemente, una vez que se tiene la matriz, se resuelve el sistema que tenéis en pantalla, es decir, hay que resolver el sistema k por alfa igual a i, donde i es el vector de valores que hemos sacado del conjunto de entrenamiento, k es la matriz de correlaciones que hemos construido en el paso anterior, y alfa es el conjunto de incógnitas que estoy buscando, para lo cual necesito resolver el sistema de ecuaciones lineal anterior. ¿Cómo? Muy fácil. Como la matriz de correlaciones será invertible por propia construcción, lo único que hay que hacer es k a la menos 1 por i, despejándolo de la ecuación que tenéis arriba. Esto se conoce como el paso de optimización y se puede resolver de forma exacta si invertís directamente la matriz, o de forma aproximada si utilizáis algún algoritmo no de resolución exacta de sistemas, sino de resolución numérica aproximada, ¿de acuerdo? Cuando tenemos la estimación de los parámetros alfa, lo que hacemos es utilizar los coeficientes que hemos calculado y el núcleo elegido al inicio, de modo que para estimar y estrellita, para un punto de test x estrellita, se calcula el vector de correlaciones k, donde cada entrada k sub i es e elevado a la suma de θ sub i, lo mismo x sub k super i menos x sub k estrella, es decir, utilizando el punto de test que habéis elegido al cuadrado, de donde finalmente, construido ese vector de k sub i, y estrella, la predicción no es más que los parámetros alfa de la máquina de soporte vectorial, los que hemos calculado, multiplicado por este vector que hemos sacado, el vector de correlaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían todos y cada uno de los pasos que llevaría a cabo nuestro algoritmo. Y en resumen, yo creo que vale la pena hacer un mini resumen de 30 segundos de qué es la máquina de soporte vectorial para regresión, porque básicamente el objetivo es diferente al de la regresión lineal. En la regresión lineal, recordad, se utiliza la técnica de los mínimos cuadrados, que básicamente intenta minimizar el error entre la predicción y el conjunto de datos original, elevada al cuadrado, haciendo la media y todo lo que queráis, pero básicamente intenta minimizar esa distancia. En la máquina de soporte vectorial para regresión, el objetivo es que los errores no superen el umbral establecido, es decir, que nosotros nos equivoquemos, ¿vale? Perfecto, pero que no superen ese epsilon, de modo que todo el algoritmo anterior tiene como objetivo último que el error no supere el umbral establecido. Yo vuelvo a esta imagen, ya sé que la he puesto unas cuantas veces, pero fijaros que intentamos que la mayoría de puntos caigan en el interior, de modo que el error que cometemos para cada uno de los puntos cuando elaboráis el modelo, intentamos que no se salga de epsilon. ¿Habrá errores? Sí, claro que sí. Fijaros que en los círculos que tenéis cerca de los vectores de soporte hay una serie de puntos, pero intentamos que esa distancia no sea muy grande, y por eso recordaréis el término de regularización que hemos hablado. Podría ser que haya outliers, podría ser que haya puntos muy alejados de ese corredor, de ese potencial vector de soporte. De ahí la necesidad que a veces tengamos de establecer un término de regularización que nos evite la rigidez, por así decir, que tienen las máquinas de soporte vectorial. Si necesitáis algún link adicional, os dejo aquí unos cuantos de ellos que podéis consultar acerca de cómo funcionan las máquinas de soporte vectorial para regresión.
No es nada fácil, ¿vale? No es nada fácil el algoritmo. Entiendo que tiene matemáticas muy avanzadas y que hay que conocer diferentes puntos, pero al menos os he introducido a todos los conceptos y lo más importante, tendréis una clase entera dedicada a cómo se hace en Python y otra dedicada a cómo se hace en R para tener muy claro qué son las máquinas de soporte vectorial para regresión y cómo utilizarlos para hacer cualquier tipo de regresión lineal o no lineal.